Vamos con una lista de 8 puntos de todo lo que necesitas saber antes de ver The Acolyte. Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Como os decía, lista de 8 puntos de todo aquello que necesitáis saber antes de sentaros a ver The Acolyte, que ya se estrena en menos de 2 días. I love you. I know. Y vamos con el primer punto, la cronología, el momento temporal en el que se va a marcar esta serie dentro de la saga. Pues lo voy a explicar así de sencillo. Ocurre 100 años antes de la película de la amenaza fantasma y 100 años después de la construcción del faro Starlight y de los Nihil. Para los que no sepáis mucho de la Alta República, es un periodo temporal que llega hasta aproximadamente 100 años de los acontecimientos que conocemos de la trilogía original y de las precuelas. Es un momento en el que los Jedi están en su máximo apogeo, duran unos 200-300 años aproximadamente, y durante este periodo pues transcurren una serie de eventos que también son de gran importancia. Uno de ellos es la construcción del faro Starlight, un faro que se va a utilizar como base para los Jedi y para la República en general para acercarse a las regiones exteriores de la galaxia, como un campamento base en la ascensión a una montaña. El caso es que llega un momento en el cual los Jedi comienzan a entrar en declive y toda la República empieza a entrar en declive. Y ese es el momento en el que ocurre esta serie de The Acolyte. 100 años antes de la amenaza fantasma y sus acontecimientos y 100 años después de la construcción de este faro. Y todo esto nos va a llevar al punto 2, y es que no hay grandes relaciones con el resto de historias que conocemos en la galaxia. Es decir, no hay grandes relaciones ni con las precuelas, que es lo más cercano hacia adelante, ni tampoco con esta historia del faro Starlight y los Nihil, que son los principales villanos, en ese periodo anterior que ocurre unos 100 años antes de los acontecimientos de The Acolyte. Por tanto, eso ya nos da una serie que es muy fácil de ver sin tener mucha información sobre la saga en general. Eso sí, eso no quiere decir que no pueda haber o que no vaya a haber algunas relaciones, y os voy a citar aquí 3 principales que hay que tener en cuenta. La primera de ellas está el Consejo Jedi, y ahí ya había algunos de los miembros que nos encontramos en las precuelas, como el propio Yoda, que podría aparecer en esta serie, aunque no lo tenemos confirmado. También podría estar Yaddle y podría estar también Plo Koon, al cual nos ha parecido ver en alguno de los trailers. Otro elemento que podría estar es la Federación de Comercio, con la que comienza todo el conflicto de los separatistas en la trilogía precuela. ¿Por qué? Porque hemos visto a nobles neimoidianos en los trailers, que son aquellos que conforman la Federación de Comercio a nivel galáctico. Por tanto, podríamos ver alguna trama que esté relacionada con ellos, y eso será también muy interesante porque podría ser un nexo de unión con todo lo que va a llevar a la trilogía precuela. Y por último, pero no menos importante, los antecesores de Darth Sidious. Porque sí, en esta serie podríamos encontrarnos a su maestro, Darth Plagueis, o al maestro del maestro, a Darth Tenebrous. No está tampoco confirmado, pero es una opción plausible. Esto nos lleva al punto número 3, y es que es una serie muy centrada en el lado oscuro. Aunque aquí quiero matizar algo. No es una serie exclusivamente centrada en el lado oscuro. Por supuesto, vamos a ver una trama que va a mostrarnos también el punto de vista de los Jedi. Tal vez incluso sea el punto de vista principal. Pero la historia va a estar muy relacionada con, al menos, el lado oscuro. No sé si decir incluso con los Sith, o los Sith de ese momento. Eso lo tendremos que descubrir en la serie. La base aquí de esta historia podría estar relacionada con la regla de 2 de los Sith, que para los que no la conozcáis os la explico muy brevemente. Siempre hay 2 Sith, un maestro que tiene el poder y un aprendiz que ansía ese poder. Esto implica que siempre va a haber esa dinámica entre los 2 personajes del lado oscuro, pero no quiere decir que no pueda haber otros personajes del lado oscuro, algunos que sirvan al aprendiz. ¿Y quiénes serían esos? Los acólitos. ¿Ya vais viendo por dónde puede ir la cosa? Pues seguimos. Punto número 4. El tono de esta serie. Los que han visto al menos 4 episodios de ella, es decir, la mitad de la serie, la definen como una media entre Andor y The Mandalorian con un toque a las precuelas. Y voy a explicar esto. ¿Por qué una media entre Andor y The Mandalorian? Porque
Es una serie compleja, pero no llega al punto de la serie de Andor, que es una serie que a algunos incluso se les hizo pesada, ni tampoco es tan light, tan ligera como The Mandalorian, que normalmente pues tenía tramas episódicas bastante sencillitas. Entonces, es algo en el punto medio entre estas dos series, lo cual yo creo que es algo bastante positivo. Y por otro lado, va a tener un toque, sobre todo entiendo que a nivel visual, que nos va a recordar mucho a las precuelas, porque al fin y al cabo, pues es un periodo que aunque todavía está alejado de las precuelas, pero que va a llegar a ese punto. Punto número 5, la duración de los episodios. La mayoría van a estar entre los 30 y los 45 minutos, que por supuesto entendemos que a esto habría que añadirle los créditos finales o los créditos de inicio. Por tanto, más o menos la misma media que los episodios de otras series que ya hemos visto de Star Wars en Disney+. Entre 40 minutos de media de episodio. No son muy largos, tampoco son muy cortos. En esa gama que hemos tenido en The Mandalorian, en The Book of Boba Fett o en la serie de Ahsoka. Punto número 6. Este puede ser el punto de partida de las historias en el audiovisual de la Alta República. Si esta serie funciona, no es solo que pueda tener más temporadas, como es el objetivo de su showrunner, Leslie Headland, sino que también podríamos tener spin-offs o incluso movernos en otros periodos temporales cercanos al de The Acolyte para ver qué ocurre durante la Alta República los años anteriores o qué ocurre después, cuando ya acaba ese periodo de la Alta República y nos vamos acercando a las precuelas. Es un momento, por tanto, una serie muy interesante para Lucasfilm porque les da la posibilidad de expandir un lore completo en otro periodo temporal. De hecho, sabemos que esta serie ha costado 180 millones de dólares, lo cual es un presupuesto bastante alto para una serie de Star Wars de Disney Plus y que podría rivalizar con las más caras que se han hecho dentro de la plataforma. Eso nos habla un poquito del gran nivel de expectativa dentro de Lucasfilm con esta serie. Punto número 7. Tendrá referencias al universo expandido. Esto es algo que también nos ha confirmado la propia showrunner, Leslie Headland. Ella es una gran fan del universo expandido, de las novelas y cómics del universo expandido, y ha introducido una serie de elementos en la serie. ¿Cuáles? No lo ha revelado. Y para terminar, os voy a dejar con una sinopsis, pero explicada a mi manera. ¿Por qué? Porque las sinopsis normalmente nos dicen poco. Yo he metido algunos de los detalles que hemos ido viendo con los trailers y alguna pequeñísima filtración de sinopsis, no de la serie en sí, que hemos tenido también estas últimas semanas o meses. Por tanto, así nos queda una sinopsis mucho más concreta, que sería la siguiente. Alguien está matando Jedi. El motivo no lo sabemos, pero la principal sospechosa resulta tener relación con uno de los principales maestros de la Orden, llamado Sol. ¿Fue su alumna o es la hermana gemela de su alumna? Parece más bien lo segundo. A todo esto, en la investigación se encuentran con un usuario del lado oscuro que bien podría ser un Sith. Pero la gran pregunta es, ¿por qué están matando Jedi? ¿Cuál es el motivo de esa sed de venganza? ¿Qué hicieron esos Jedi? Tal vez no todo sea lo que parece. La verdad es que es una serie que nos va a traer muchísima intriga, que seguro que vamos a disfrutar muchísimo semana a semana. Aquí en Perdidos en Hot vais a tener, como siempre, reseñas de cada episodio, directos hablando de cada episodio, incluso antes del primer y segundo episodio que se estrena ya en 2 días, vais a tener una previa la hora y media antes, aquí en directo, donde estaremos comentando todos los detalles, respondiendo a vuestras preguntas y esperando al estreno de la serie. Así que es vuestro momento para, por un lado, darle un gran like a este vídeo si os ha gustado y también suscribiros al canal porque vamos a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Así que, ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Hot. 1, 2, 3. ¡Suscríbete!